Amas a Dios. Crees en el valor de ayudar, contribuir y ser generoso. Cuando ves una necesidad, en la iglesia, en tu familia, en alguien cercano, tu deseo es participar, contribuir, marcar la diferencia. Pero en la práctica, nunca hay suficiente dinero. Quieres donar, pero vives al límite. Quieres ser fiel, pero siempre estás ajustando las cuentas. Y con el tiempo, comienza a surgir una duda, incluso silenciosa. ¿Será falta de fe? ¿Estoy fallando espiritualmente? En este video hablaremos honestamente sobre esto. La Biblia muestra que el problema, la mayoría de las veces, no es la falta de fe ni la falta de generosidad. Lo que existe es una falta de alineación entre el corazón, la administración de los recursos y los principios bíblicos claros. Hoy quiero mostrarles, de una manera sencilla y bíblicamente comprobada, por qué las personas genuinamente generosas siguen sin recursos y cómo corregir esta desalineación para que la generosidad deje de ser una carga y se convierta nuevamente en un flujo saludable. Muchas personas que aman a Dios viven hoy una tensión silenciosa. No es una falta de fe, ni una falta de deseo de hacer el bien. Quieren ayudar, quieren dar, quieren participar, pero cuando miran su realidad financiera, la respuesta siempre es la misma: no alcanza. El dinero nunca sobra. Todo está justo, todo está ajustado. Y con el tiempo, esa tensión comienza a afectar no solo el bolsillo, sino también el corazón. Este escenario crea una crisis espiritual muy particular, porque la persona no se siente egoísta, no se siente indiferente, se siente frustrada, espiritualmente dispuesta, pero prácticamente limitada, rica en intención, pobre en recursos. Y cuando esa situación se prolonga, empiezan a surgir preguntas difíciles. Preguntas que muchas veces no se dicen en voz alta, pero que pesan en el interior. Dios, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Será que me falta fe? ¿Por qué, si amo dar, siempre estoy luchando? Estas preguntas no nacen de la rebeldía, sino del cansancio, del deseo sincero de vivir una fe coherente. La Biblia reconoce este conflicto, no lo ignora ni lo minimiza. De hecho, muestra que es posible tener un corazón correcto y aún así vivir un desorden práctico. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Asumen que la escasez siempre es un problema espiritual, cuando muchas veces es un problema de alineación. El corazón va en una dirección, pero la administración va en otra. La intención es buena, pero el sistema está roto. Y cuando eso ocurre, la generosidad deja de ser un gozo y se convierte en una carga emocional. Jesús prometió que de nuestro interior fluirían ríos de agua viva, no reservorios secos. Pero un río no fluye por deseo solamente. Necesita estructura, necesita dirección, necesita márgenes. Sin eso, el agua se estanca. Lo mismo ocurre con el dinero. Cuando no hay claridad, orden y principios, por más noble que sea el deseo, el flujo se bloquea. No porque Dios no provea, sino porque lo que llega no se sostiene. Por eso esta conversación es necesaria. No para culpar, no para avergonzar, y mucho menos para cuestionar la fe de nadie. Es una conversación honesta, bíblica, práctica, porque si el problema fuera falta de amor por Dios, la solución sería simple, pero no lo es. El verdadero problema suele ser invisible. Está en la forma en que administramos lo que ya hemos recibido. Y mientras ese desajuste no se corrige, la frustración se repite, una y otra vez. Uno de los principios más profundos y menos entendidos sobre el dinero aparece en una simple distinción bíblica. Dios provee pan para comer y semilla para sembrar. Ambos vienen de Él, pero no tienen el mismo propósito. El problema es que el dinero no llega con instrucciones visibles. Cuando el salario entra en la cuenta, no dice qué parte es pan y qué parte es semilla. Todo parece igual. Y ahí comienza el error más común entre personas generosas: consumirlo todo. Cuando todo lo que entra se gasta en supervivencia, comodidad, deseos y estilo de vida, no queda nada para el futuro. No queda margen, no queda reserva, no queda capacidad de multiplicación. Y sin darse cuenta, la persona no solo está viviendo ajustada, sino que está comprometiendo su mañana.
La Biblia usa la imagen de la agricultura por una razón muy clara. Un agricultor sabio sabe que no puede comer toda la cosecha. Si lo hace, hoy estará satisfecho, pero mañana no tendrá que plantar. Este principio es incómodo porque nos confronta. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo distribuyes lo que ganas. Muchas personas oran por más provisión, pero no han aprendido a separar la semilla. Viven como si todo fuera pan. Y cuando llega el tiempo de sembrar, las manos están vacías. No porque Dios no dio, sino porque todo fue consumido. Esto no es una maldición espiritual, es una consecuencia práctica. Comer la semilla significa gastar hoy lo que estaba destinado a construir el mañana. Significa no dejar espacio para ahorro, para inversión, para generosidad sostenible. Y cuando no hay semilla, no hay cosecha. No se puede cosechar aquello que nunca se sembró. Por eso, culpar a Dios por la falta de fruto cuando hemos consumido la semilla es un error doloroso, pero común. Identificar la semilla requiere intención y disciplina. Requiere reconocer que no todo lo que entra puede ser tocado, que una parte debe ser separada con propósito, no por miedo, sino por sabiduría, no para acumular, sino para multiplicar. La generosidad verdadera no nace del impulso, sino de la planificación. Y sin esta distinción básica, incluso la persona más bien intencionada queda atrapada en un ciclo de escasez constante. Este principio no condena, libera, porque devuelve a la persona la responsabilidad sobre su propio futuro. No estás esperando un milagro externo. Estás aprendiendo a honrar lo que ya tienes. Y cuando la semilla es protegida, el flujo comienza a cambiar. Hay personas que reciben, pero nunca retienen. No importa cuánto entre, todo desaparece. La Biblia describe esta realidad como un salario que se guarda en una bolsa con agujeros. Es una imagen fuerte, pero muy precisa. El problema no es la provisión, sino el recipiente. Cuando la estructura financiera está rota, el dinero se escurre por gastos invisibles, decisiones impulsivas y falta de planificación. Un presupuesto no es falta de fe, es una expresión de responsabilidad. Dios es un Dios de orden, y el orden no limita la bendición, la protege. Muchas personas oran por abundancia, pero viven en caos financiero. No saben exactamente cuánto gastan, en qué gastan, ni por qué gastan. Y ese desorden crea fugas constantes, suscripciones que no usan, intereses que no perciben, compras emocionales que se repiten. Dios no derrama más sobre un sistema que no puede sostenerlo. No porque sea castigador, sino porque sería desperdicio. La gestión responsable siempre precede al crecimiento. Antes de pedir más agua, hay que reparar el recipiente. Esto no es espiritualizar la pobreza, ni justificar la escasez. Es entender que la administración es parte del discipulado. Un corazón generoso sin estructura termina agotado, porque la persona quiere dar, pero siempre está apagando incendios, siempre reaccionando, nunca construyendo. Y eso genera frustración espiritual. La fe no falla, pero el sistema sí. Y mientras el sistema no se corrige, el ciclo continúa. Dar desde la deuda es uno de los errores más dolorosos y menos hablados. Existe la idea equivocada de que donar dinero que no se tiene es un acto de fe, pero la Biblia advierte claramente que la deuda esclaviza. Cuando una persona vive endeudada, gran parte de su ingreso ya no le pertenece. Pertenece al acreedor. Intentar ser generoso en ese contexto genera estrés, culpa y ansiedad. Además, muchos confunden generosidad con sacrificio desordenado. Dan afuera mientras descuidan adentro. Ayudan a otros mientras su propia familia vive bajo presión constante. La Escritura es firme. Proveer para los de casa es una responsabilidad espiritual. La generosidad tiene un orden. Primero Dios, luego la familia, luego el futuro, y recién entonces el desborde hacia otros. Saltar este orden no impresiona a Dios, al contrario, produce desequilibrio. La verdadera generosidad nunca nace de la negligencia, sino de la salud. Cuando el hogar está cubierto, la deuda controlada y el sistema organizado,
Dar vuelve a ser un gozo. Muchos dicen, seré generoso cuando tenga más. Pero la generosidad no aparece con el dinero, se revela con él. Esperar el algún día es una trampa. Jesús enseñó que la fidelidad en lo poco precede a la confianza en lo mucho. El dinero solo amplifica lo que ya existe en el corazón. A veces, la escasez no es error ni castigo, es prueba. El desierto revela prioridades, enseña dependencia, forma carácter, y aún en esa etapa, la generosidad no desaparece, cambia de forma, se expresa con tiempo, con servicio, con palabras, con oración. El desierto nunca es el destino final, es preparación. Dios quiere ríos, no estanques. Pero todo río necesita márgenes. Disciplina, principios y orden son esas márgenes. Sin ellas, el flujo se pierde. Con ellas, la generosidad se vuelve sostenible. Si esta enseñanza resonó contigo, quiero invitarte a que no la dejes solo como una reflexión. Tómala como un punto de partida. Revisa con honestidad estos principios y pregúntale a Dios cuál de ellos necesita ser ajustado en tu vida hoy. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad y la esperanza. Tu situación actual no define tu destino final, pero sí puede convertirse en una escuela si estás dispuesto a aprender. Si deseas seguir profundizando en una fe práctica, bíblica y aplicable a la vida real, te animo a que te suscribas a este canal. Aquí caminamos juntos, sin fórmulas mágicas, sin promesas vacías, pero con verdad, orden y esperanza. Cada semana compartimos contenido que conecta espiritualidad y decisiones reales, para que tu fe no se quede solo en intención, sino que se transforme en impacto. Suscribirte es una forma de decir, quiero crecer, quiero aprender, quiero ordenar mi vida para ser un canal de bendición. Activa la campana, acompáñanos y forma parte de esta comunidad que cree que Dios no solo transforma corazones, sino también hábitos, estructuras y caminos. Gracias por estar aquí. Seguimos caminando juntos.